Buenas, acá estamos en un nuevo episodio de Plan Junior, el podcast que estamos haciendo conjunto con Culta, y hoy tengo el placer de recibir a Mica. Mica me va a estar acompañando durante toda esta charla. Ella es miembro fundadora de la Clínica Jurídica de Género de la Universidad Nacional del Sur, así que gracias, Mica, por haber venido y por compartir este momento conmigo. Bueno, gracias a vos y a ustedes por invitarnos desde la clínica. Yo vengo acá como una de las compañeras más, así que agradecida totalmente. Me encanta que estén acá. Bueno, ya hemos tenido ahí una entrevista con Claudia. Estuve justamente yo entrevistándola a ella, estuvo muy buena, así que para quienes quieran pueden ir a verla ya en este momento. Y bueno, la idea es hablar un poco de cómo nace la clínica. Contanos eso y contanos qué es lo que hacen en la clínica. Bien, por ahí como para empezar a describir cómo nace la clínica tiene su origen muy previo en una materia que dicta Claudia en la universidad, en la carrera de Derecho, que es una materia extracurricular, que se llama Debido Proceso y Violencia de Género. Es una materia muy práctica y donde nos mostró y en aquel momento, y es algo que caracteriza la materia, que demuestra la realidad práctica, cómo se abordan los procesos y este tipo de materia. Nosotras cursamos, gran parte de las compañeras que integramos la clínica, desde un comienzo cursamos esa materia. Esa materia nos despertó un montón de preguntas, un montón de interrogantes, de empezar a ver cómo podíamos ayudar en la sociedad, cómo podemos devolver un poco lo que nos ha dado la educación pública, porque estábamos todas pronto a recibirnos. Terminamos el cursado, esos interrogantes quedaron ahí latentes, y en febrero del año inmediato siguiente ocurre el femicidio de Úrsula Bailio, donde fue un caso que nos conmovió muchísimo, y fue a partir de ahí que decidimos hacer algo con ese dolor, con esa conmoción que tuvimos, y empezamos a pensar en trabajar acá, pero a través de una institución, y cómo podíamos darle forma a ese proyecto. No queríamos que quede en una idea de un momento, que no iba a quedar claramente, porque todo lo que habíamos visto meses anteriores ya nos había cambiado un montón la idea en un montón de cosas, y nos había de alguna manera definido o impulsado, o nos había perfilado de cómo iba a ser nuestra profesión de ahí en adelante. Empezamos a pensar la estructura de cómo podíamos trabajar. Fue a través de la clínica, o sea, en resumidas cuentas. El departamento de Derecho nos acompañó desde un primer momento. Eso fue muy importante, porque sabemos que es una materia complicada, difícil de abordar, difícil de tener respaldo, institucional, olvidadas, de la que no se habla o de la que no se quiere hablar. Entonces, tener el respaldo de la universidad a través del Departamento de Derecho fue fundamental, y creo que definió bastante la historia de la clínica para poder trabajar en territorio. Es así como comienza la clínica. A partir de ahí, la segunda pregunta era... Pues me hiciste dos en una. Te pregunté cómo trabajaban, bien. Claro, qué era lo que hacían, básicamente. Bueno, a partir de ahí empezamos a organizar la estructura de cómo íbamos a ir funcionando. ¿Cuántas eran cuando arrancaron? Y 10, 12. Eran bastantes igual, para arrancar un proyecto, sí, digamos, bastante. Pero 12
enloquecidas. Claro. Eso Sí. está buenísimo porque yo siento que cuando te mueve algo, cuando hay una causa que es superior y que vos o sea, capaz que hoy el proyecto creció y es gigante y vos lo ves y decís, wow, no lo puedo creer, pero en ese momento es difícil imaginarte que hoy ese proyecto va a ser de ese tamaño y va a tener tal investidura. Y que esas 10 o 12 que eran de un inicio hayan continuado y lo hayan luchado y hayan podido ver más allá y hayan podido visualizar esa causa reflejada materialmente, me parece súper valioso. No solo para este proyecto en sí, sino en cualquier proyecto que uno quiera emprender, digamos, Sí. más aún si tiene como un fin colaborar con un otro y hacerle la vida un poquito menos difícil a un otro, creo que eso es excepcional. Eso es fundamental porque el motor de la clínica es la convicción, es la pasión y es la creencia que tenemos sobre esta temática, sobre esto que está pasando. Es el motor, porque nosotros no tenemos, más allá del respaldo institucional, no tenemos financiamientos por parte del Estado. Nosotras, cada una tiene sus trabajos particulares para vivir Sí. y luego está la clínica. Y la clínica está todo el día, 24 horas, todos los días de la semana. Venimos a cubrir todos los baches que tiene el sistema, que nadie los cubre. Y creemos que a raíz de esos baches que hay, es que tenemos la problemática que tenemos. Sí. Porque Totalmente. es todo como que falta 5 para el peso, Sí, sí, hablándolo de manera muy sencilla. Está esto, pero hasta acá no llegamos. Está esto, pero hasta acá tampoco llegamos. Entonces nosotras el trabajo que venimos a hacer es ser el medio y la comunicación entre esos distintos lugares a los cuales nunca se llega y por lo tanto a la persona resulta siendo muy difícil acceder a la justicia. Claro. Algo- ¿A qué lugares no se llega? no se llega a esto. A tener justicia, a tener una respuesta. Porque, por ejemplo, no sé, algo que pasa siempre, la persona que está en situación de violencia va, hace la denuncia, pero previo a ello hubo todo un proceso para esa persona de llegar a hacer esa denuncia, Sí. ¿no? Entonces, una vez que hizo la denuncia, esa persona no tiene información, no tiene por qué saber un montón de termídicos, como por ejemplo que es cintar la acción. Entonces tal vez la persona va a denuncia, pero no quiere que el agresor termine preso, porque está, repito, en el medio de un proceso, y bueno, a partir de ahí tal vez dice no quiero instar la acción, y si no insta la acción no se va a formar una causa penal, en el caso que sea algo de instancia privada, ¿no? Un delito de instancia privada. Entonces, ahí tenemos un bache al cual no se llegó. Y cuando viene esa persona y requiere de nuestro acompañamiento, porque más que hacer un asesoramiento jurídico, tratamos de acompañar por sobre todas las cosas. Gestionar una ayuda con un psicólogo, gestionar la ayuda con un trabajador social, gestionar, no sé, si no tiene dónde vivir, dónde pueda llegar a vivir, si no tiene trabajo, buscar distintos trabajos y alcanzárselos, si no tiene un currículum, creárselos, si no tiene alimentos para hoy, gestionar alimentos para dárselos. Entonces es un acompañamiento, más allá del asesoramiento jurídico. Y a partir de ahí, en ese asesoramiento jurídico, donde le explicamos, bueno, cuando vayas a hacer la denuncia, en algún momento tenés que decir que vas a instar la acción, si es que así lo querés, qué significa esto, qué impacto va a tener, cómo continúa, hacer la denuncia y qué pasa. Y eso la persona que no tiene esa información no sabe. No. O sea, llegó, hizo la denuncia, está esperando tal vez que le llegue una notificación que nunca Que va a nunca llegar. va a llegar porque ni siquiera sabe, sí. Entonces ahí tenés el primer freno. Y eso es lo que, o sea, ese es el reflejo de los baches vacíos que el sistema no cubre y la problemática que tenemos, porque muchas veces vemos casos donde la persona hizo denuncia, tenía medidas de protección, un montón de historias y, por ejemplo, tal vez el titular es
qué pasó con la justicia, no, es algo bastante más amplio de lo que parece, y donde la persona que transita este acceso a la justicia, sin lugar a duda, va a necesitar de un acompañamiento jurídico, tanto en las causas donde se le dicta una medida de protección, para poder pedir la prórroga, para poder ir pidiendo otro tipo de medidas, en las causas de los juzgados de familia también va a necesitarlo, porque todo tiene un contexto y todo tiene una interrelación y de manera integrada, y ni hablar en una causa penal. Necesariamente ahí la persona necesita tener su particular damnificada, su abogada, sí. Independientemente del fiscal. Porque hay cosas que necesita, así como un imputado necesita entender ciertos términos que lógicamente no los entiende, y está bien que no los entienda, la persona que es víctima en un delito también lo necesita. Y eso está faltando. Y es un poco el reflejo de lo que pasa en la realidad, ¿no? Sí. Y qué importante lo que decías del abordaje interdisciplinario, o sea, de entender que no solamente se tiene que abordar desde el lado de la denuncia, el proceso, sino como a la persona le pasan un montón de cosas internamente y ha transitado por un montón de cosas y necesita un abordaje integral donde trabajemos con un psicólogo, donde trabajemos con alguien que vea cómo está la realidad social de esa persona, o sea, sus vínculos en general, si tiene hijos, si necesitan comer esos hijos, si tienen que ir a la escuela. Hay un montón de cosas, si la persona tiene trabajo, si sabe cómo, dónde, cuándo buscar trabajo, me parece como un montón de cosas que hay que pensar más allá de el hecho de ir a hacer la denuncia y ya. Sí. Obvio que también recontra lo que decís de explicarle qué significa todo eso que le están diciendo. Bueno, instar la acción. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué te va a pasar con eso? Y cómo tenemos que continuar, porque no es algo que vos, bueno, hoy instás la acción, listo, ya está, se terminó todo, el tipo ya va a estar preso, o ya va a haber justicia, va a haber una sentencia. No, explicar que hay tiempos, que hay que tener paciencia, que hay que esperar, y que en toda esa espera, encima, la persona hasta muchas veces, bueno, yo me acuerdo que charlaba con Claudia, y ustedes lo deben vivir en carne propia, capaz que no se arrepienta, que no vuelva con la persona, porque por ahí en el transcurso pueden pasar un montón de cosas. ¿Y cómo lo viven ustedes a eso? Y eso es desde un entendimiento también. Porque si hay una ley primera en la clínica, es escuchar a la persona, empatizar con lo que le está pasando, y vuelvo a decir, es un proceso. Y un proceso no es algo definitivo que vos salís como un trampolín y listo, y no mirás más para atrás. Es un proceso. Entonces, si la persona tiene en algún momento la situación de que entra en duda, la situación de que le da la cuota de credibilidad y piensa que la otra persona puede cambiar, no la dejamos fuera. Porque ese es el gran problema. Listo, vos viniste hasta acá. Por eso saqué el tema, porque... Claro, vos viniste, hiciste esta consulta, nosotros te asesoramos todo, y vos le decís que no, ¿cómo que no? Vos tenés que seguir. Y no es así. Y ese es ya un gran problema que está teniendo la justicia en el país, en la provincia y en Bahía Blanca. Principalmente en estas causas que son del fuero penal, donde se obliga a la persona que atravesó una situación de violencia de género a llegar a una instancia de juicio, cuando a todas voces dice que no quiere llegar a esa instancia porque no quiere o no está preparada. Bueno, es una cosa, no se me antoja ir a un juicio. No. Tiene que sentarse en una sala que no conoce, ante personas que no conoce, y empezar a contar todo lo que vivió. Y cada vez que lo cuenta, vuelve a vivir esa situación de violencia. Sí, ¿y cuántas veces la contó antes de llegar a ese momento? ¿Cuántas veces la contó? Entonces, si la persona te está diciendo, no quiero atravesar la situación de juicio, no quiero seguir, quiero arreglar, quiero llegar hasta acá,
hay que respetarlo. Nosotras desde la clínica lo respetamos y muchas veces nos han dicho, bueno, y no voy a develar, digamos, cuestiones particulares, pero algo así muy general, nos han presentado esta situación de, bueno, no, la verdad que no es el momento, no quiero continuar, me duele tener que recordar esto y atravesar el proceso, me duele, bueno, listo. Está bien, digamos, cuando vos lo sientas que estás preparada, que sentís la necesidad esta de seguir adelante, de impulsarlo y etcétera, estamos. No hay ningún problema, sentite libre. ¿Está? Entonces vos le quitas un montón de presiones a la persona. Y también le das, siento que le das como un espacio de contención que por ahí no encuentra en ningún lado, porque... Exacto. Porque que vos le digas, te entiendo, pero desde genuinamente Sí. entiendo lo que vos decidas, para mí va a estar bien, Sí. que no se lo debe decir nadie. No, y además hay una cuestión, insisto, hay una cuestión en todo lo que son los procesos penales de seguir adelante, de continuar a como dé lugar. Porque claro, no está la ley preparada. A ver, también hay que hacer esta salvedad. No es que los fiscales, los jueces o digamos las distintas partes y profesionales que están involucrados en un proceso, no es que por capricho también quieren seguir adelante. No, hay una ley, hay un código procesal que necesariamente tiene que ajustarse a una realidad que está pasando y que no está reflejada en el derecho. Porque básicamente lo que hace el derecho es regular algo que ya está pasando en la sociedad. Esto está pasando y está siendo un problema porque hay una perspectiva de género y hay tratados sobre la materia que hay que cumplir como obligación del Estado, ¿no? Y que mismo lo tienen que cumplir los funcionarios, pero a la vez tenés esta situación de que no está prevista en la ley. Entonces ahí tenemos una contraposición, sí. ¿no? Y tenemos una realidad que no está reflejada en el derecho. Es un problema. Recién vos me contabas que ahí charlando afuera habían aprobado la realización de un proyecto general de investigación adentro de la universidad relacionado a esta temática. ¿Cómo lo están abordando? El proyecto lo estamos trabajando. En este momento nos encontramos en la etapa de pedir información a los distintos organismos, a los juzgados de familia, a Fiscalía, al municipio, Comisaría de la Mujer. La idea es tener datos en Bahía Blanca de cómo fue abordada los casos de situación de violencia de género en el 2020, en pandemia. Porque es ahí donde esta clínica surge. Claro. Empieza a trabajar, digamos, a tratar de generar la estructura jurídica en ese año de la pandemia. Entonces, pusimos el foco ahí. La realidad es que han pasado 2 años, 3, estamos en 2023, y no nos estamos encontrando en principio, y digo en principio porque las notas y los pedidos ya los dejamos presentados en los distintos organismos y tienen un plazo para brindar esa información. Pero en principio no habría tal información. Y eso ya nos refleja otro problema a resolver. Porque es muy grave no tener datos, no del año pasado. Que lógicamente un organismo necesita un tiempo proceso, para... Está bien. Exacto. Pero de hace 3 años no se tienen datos. Es muy grave. Porque también si no tenemos datos... No se puede empezar a trabajar tampoco. No se puede trabajar, no se pueden gestionar políticas públicas que de verdad se puedan aplicar. Si no tenemos políticas públicas que de verdad no se puedan aplicar, entonces, ¿qué pasa con los recursos que se destinan? ¿Se destinan recursos o no se destinan? O son eficientes, porque son eficientes. Vos podés tener recursos destinados a esas temáticas. ¿Y qué? O sea, ¿y cuáles son los resultados? Exacto. Digamos, ¿la víctima realmente puede vivenciar esos recursos? O sea,
Es un tema, Sí. porque, por ejemplo, el gran problema que hay es con la falta o la poca cantidad de botones antipánico que hay en Bahía Blanca. Entonces vos sois una persona, la necesitas gestionar con el municipio para que tenga botón antipánico y tal vez entre en una lista de espera. Porque hay que esperar que otra persona lo termine de usar para que esa persona lo pueda tener. Claro. ¿Y qué pasa si es urgente? Bueno, se soluciona con una custodia policial, pero esa custodia policial dura 48 horas. Claro. Bueno, podés todo el día tener un patrullero fuera Sí, de tu casa. sigue siendo paliativo, Porque no es nada porque no alcanzan los estructural. patrulleros del mundo y los... No. ¿Me entendés? Sí, Entonces, es otro gran problema. claro. Y ya que estuvieron trabajando bastante en el abordaje, digamos, de la ciudad y han tratado con muchos casos acá, digamos, en Bahía Blanca, ¿cómo ves la situación en Bahía Blanca? O sea, en cuanto a, no números concretos, pero sí digo evolución de los casos, tratamiento de los casos. ¿Cómo lo ves? Es que, digamos, es un tema, digamos, como difícil de poner en número. Porque nosotras cuando estamos trabajando, y como fue el año pasado, veníamos laburando fuertemente en lo que hacemos con la clínica, en los distintos trabajos que tenemos, en los distintos proyectos que tenemos. La turnera, que es el espacio principal de la clínica y es el eje que hace a la clínica. Es decir, puede la clínica, no sé, no tener un proyecto de extensión, pero la turnera está desde que nació la clínica. Eso para contar un poco qué es básicamente atención 24/7 a víctimas de violencia de género. Sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Ustedes tienen un teléfono? Tenemos un teléfono. A ese teléfono siempre se pueden comunicar. Nosotras estamos divididos por equipos. El caso es asignado por equipo. Entonces, por ejemplo, entra un caso, me toca en mi equipo, bueno, habla con una de nosotras y yo ya con mi compañera le voy diciendo, está esta situación, le voy contando el caso. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona no se lo tenga que volver a contar a mi compañera, claro, ni a ninguna de las compañeras de la clínica. Sí, y eso está bueno. Cuando ya te reunís y vas trabajando el caso, ya no es necesario, tranquila. Seguimos para adelante y vamos trabajando. Está buenísimo. Ese es el funcionamiento principal o el esquema de modo de trabajo que tenemos. Evitar esto, el relato continuo, que ya de por sí cuando va a ir a distintos lugares del estado va a tener que hacerlo, y que a veces no sabemos si es tan necesario, ¿no? Porque por ahí para pedir un botón antipánico no es necesario que vuelva a contar lo que le pasó. Hay una resolución que ya decidió que lo necesita. Que sí, lo necesita, no tiene que volver a contarlo. Sí. No hay que analizar nada. Pues ya lo analizó un juez, ¿cuántas veces más hay que analizarlo? Claro. ¿Está? Pero bueno, así es como trabajamos. Y esto, te vuelvo a la anterior pregunta. Sí. A ver, trabajamos, abordamos, etcétera, y sobre fin de año pasa el femicidio de Agustina Herrera y nos partió el corazón. Teníamos ese día, al otro día, teníamos las primeras jornadas que hicimos. Me acuerdo que lo tuvieron con la clínica y tuvieron que hacer la apertura con. Sí, y fue algo que. Esos casos son como una cachetada muy fuerte. Por eso te digo que es difícil ponerlo en números o en porcentaje. ¿Cuánto de avance? Porque pasan estas cosas y se te derrumba todo. Y no quiere decir que todo lo que se trabajó no sirva y de ahí no vamos a trabajar más. No, vamos a redoblar los esfuerzos. Porque si hay algo que tenemos, que si algo redoblamos los esfuerzos. Pero no deja de ponernos en la cara de que este problema sigue pasando. Entonces, claro, redoblamos los esfuerzos porque evidentemente hay lugares donde no estamos llegando y necesitamos llegar. Está bien, no vamos a ser las chicas súper poderosas que vamos a solucionar el mundo, pero al menos lo que esté a nuestro alcance lo vamos a ofrecer y lo vamos a brindar desde nuestro mejor lugar.
¿Y trabajan, Mica, con otras organizaciones que también hacen esto? ¿Hay otras organizaciones? Sí, trabajamos de manera articulada con las chicas de promotoras, personas que son, digamos, referentes en distintos barrios, en distintos puntos de Bahía. Con las chicas de Furia trabajamos mucho de manera articulada, y con los organismos, así sea judiciales o municipales, etcétera, también trabajamos. O sea, más allá de que estén estas situaciones limitantes, eso no implica que nosotras no busquemos poder trabajar en conjunto, ¿tá? ¿Nos gustaría que la realidad sea más amena? Sí, nos gustaría. Pero hoy por hoy, y desde el tiempo que venimos trabajando, no lo es. Entonces, nosotras, si hay algo que no hemos cambiado, es nuestra forma de trabajo de manera articulada. Participamos en todas las mesas locales que se hagan de género, participamos en todas las actividades que haya para hacer. Si viene alguien, no sé, de la provincia, del ministerio, de lo que sea, participamos, estamos presentes. Estamos, porque queremos trabajar de manera colectiva, de manera articulada, en equipo, con los distintos sectores. No nos cortamos solas. Y ese también es uno de los lemas de la clínica. Me parece fundamental porque también es un poco lo que hablábamos al principio de entender que cuantos más seamos trabajando por esto y cuantas más manos haya, digamos, en el equipo, sí, mejor va a ser. Y cuantos más enfoques les podamos dar a la temática, más y mejor calidad van a tener las personas que reciban, digamos, estos asesoramientos o estos acompañamientos más que asesoramientos. Entonces, está buenísimo esto que contás de que sea lema directamente de la clínica, el decir, no nos cortamos solas. Quiero trabajar con todos los sectores, independientemente de cómo sea que cada uno aborde la temática, para por lo menos de que si yo veo que, si ustedes ven que el abordaje no es el mejor, bueno, agregarle una cuota de valor y decir cómo podemos hacer que sea un poco mejor, para ayudar, básicamente, que es en definitiva el resultado que ustedes están buscando. Exacto. Mica, y para terminar, para ir cerrando, porque seguramente ya me van a cortar porque hablamos un montón, algo por ahí más personal de vos te quería preguntar. ¿En qué cambió Mica antes de estar en la clínica y quién es Mica ahora después de haber pasado tanto tiempo trabajando por esta causa? Oh, es una pregunta muy profunda. No, me cambió por completo. Si bien siempre, o desde que elegí la carrera que elegí, la amé desde un principio, y cuando fui conociendo más otro tipo de temáticas como el derecho penal, derechos humanos, etcétera, que hay una cuestión social detrás. Cuando llegué a esta materia, porque la elegí para romper un poco con el esquema del derecho, que muy cerrado, y necesitaba volver a incentivarme, conocí esta materia que me abrió la cabeza, me cambió y ratificó, pero me mejoró. Y no veo la profesión, sin lugar a dudas, ejerciéndola en algo que no me interese y que no sea para ayudar a personas que necesitan una respuesta, que necesitan una ayuda. Si no hay algo social detrás de lo que hago todos los días de mi vida, no me interesa, no la ejerzo más y hago otra cosa. Y la clínica, nada, no sé, estoy todos los días en la clínica, o sea, soy una loca en la clínica, porque sí, hay algo ahí que me mueve muchísimo. Todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad, ahí estoy. Me encanta y gracias porque son ejemplos
de verdad, para quienes las conocen y para quienes las van a conocer van a ser ejemplo porque trabajan, como decíamos al principio, cada día, cada hora, de manera voluntaria, por una causa mayor y para mejorarle un poquito más la vida a alguien o para hacerla un poquito menos difícil. Así que me encanta y gracias por hacer eso porque está buenísimo que existan personas que se unan en pos de algo mucho más grande. Así que gracias por hacer ese trabajo y gracias por haber venido a acompañarme acá hoy. No, a ustedes. Gracias. Esto fue un nuevo episodio de Plan Junior. Los esperamos en el siguiente.